de ser cómo vamos a hacer una práctica. Entonces voy a poner una lista de sustancias y por favor, cada uno de ustedes para el video y trata de responder. Importantísimo. Yo sé que muchas veces cuando uno está viendo un video, uno le da pereza eso de detenerlo, responder y luego comparar. Uno como que lo deja seguir y listo. Es muy importante que nos detengamos un segundo, que hagamos práctica. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que yo voy entendiendo el video, pero en el momento en que me toca a mí como estudiante hacerlo solito o solita, evidentemente ya es otra cosa, ya entran las dudas. Entonces lo ideal es hacer práctica para que todas las dudas salgan en la misma y poder abarcarlas, ya no en media evaluación, en el que pues evidentemente ya no es momento para que salgan todas ese montón de dudas. Entonces por favor voy a poner una lista de sustancias, traten de responder. Las sustancias son aire, concreto, sirope, agua potable, bronce, tungsteno, acero, amalgama y ozono. Pues básicamente es como que tengamos un examen. Entonces tenemos esa lista de sustancias. Ok, ¿cómo las clasificamos? Hay que clasificarlas ya sea en mezcla heterogénea, mezcla homogénea, sustancia pura. Y si es sustancia pura, se clasifica a su vez como elemento o como compuesto. Entonces, insisto, vamos a clasificar como mezcla heterogénea, mezcla homogénea, sustancia pura. Y si es sustancia pura, hay que indicar si es elemento o si es compuesto. ¿Cómo podemos hacer esto? Con el esquema visto a continuación. Cualquier cosa lo podemos presentar. Es este esquemita. Cualquier cosa toman un pantallazo y lo utilizan para responder la práctica. Entonces, en base a ese esquema, vamos a responder la práctica. Ok, espero que ya hayan llegado a alguna respuesta. Aspectos que pudieron haber salido, y yo no sé qué carajos es, qué sé yo, tungsteno, y no sé qué es. Y vamos a lo mismo, por eso en este tema introductorio es fundamental abarcar conceptos, ir adquiriendo ese lenguaje común. De manera que sí, antes de este video podría ser que no sé qué es tungsteno, pero a partir de hoy ya sé qué es tungsteno. Entonces, ir adquiriendo, ir construyendo ese lenguaje, ese léxico. Okay. Vamos con el aire. Alguien podría decir, bueno, aire, es lo que respiramos, eso es, tiene que ser una sustancia pura, es más, eso es un elemento. El elemento, oxígeno, no. Una cosa es aire y otra cosa muy diferente es oxígeno. Ok, el aire. Pensemos según el esquemita. Según ese esquema, pensamos que el aire tiene una sola fase a simple vista o tiene varias fases. Y si yo observo el aire, le veo una sola fase, en el sentido de que y no veo nada, no es como que el aire en este instante en la habitación donde estén, vean a su alrededor, ven como parchones de aire diferentes. Entonces vamos a decir que el aire tiene una composición homogénea. Entonces el aire podría ser una mezcla homogénea o una sustancia pura. Entonces ahora, ¿el aire tiene una composición variable o una composición constante? Entonces podemos analizar, ok, el aire no es lo mismo, qué sé yo, cuando un equipo de fútbol va a jugar a Bolivia, a La Paz, que está a una gran altura, versus cuando se juega a nivel del mar. ¿Por qué? Porque el aire es diferente. Vamos a decir que el aire, entre comillas, es más ralo, es más escaso. Por ejemplo, los que escalan montañas tienen que llevar algo para respirar. ¿Por qué? Porque el aire es tan poquito el que hay. ¿Y qué significa eso? Como aire poquito. En realidad es porque la composición del aire es constante. Vamos a decir que el aire está conformado por oxígeno y por nitrógeno, pero en distintos porcentajes. Más o menos, así en términos promedio, vamos a decir que el aire tiene un 20% de oxígeno y un 80, vamos a decir 79% de nitrógeno, y hay un 1% de otras cosas. Pero bueno, ahí en promedio el oxígeno del aire es un 20-21%. ¿Pero qué significa que tiene una composición variable? Que a nivel del mar es un 21%, pero en la cima de la montaña es un 17%. Es decir, la cantidad de oxígeno que hay en el aire es variable. Como el aire tiene una composición variable, vamos a decir que el aire es una mezcla homogénea.
Otro dato o situación que puede surgir es, bueno, pero me están preguntando de aire puro, aire contaminado, tampoco hay que complicarse la existencia, simplemente si me preguntan por aire, pues es aire puro. O si me dicen agua, es agua pura, no, bueno, será agua de mar, será agua sucia, no, es agua, punto. Entonces, es no complicar. Ya si se agrega otra palabra, pues ahí esa otra palabra nos tiene que dar pista. Pero en el caso del aire se trata de aire puro, es decir, una mezcla homogénea. En el caso del oxígeno, que si bien no estaba en la práctica, podemos analizarlo. En este caso, vean que el oxígeno es algo que sí tiene una fórmula, es decir, es una sustancia pura. Ahora, ¿cuál es la fórmula del oxígeno? Alguien puede decir, bueno, en la tabla periódica sale que el oxígeno es O, pero en realidad el oxígeno, así sí, lo que nos entra a los pulmones, lo que interactúa con los alveolos, es básicamente una molécula, es O2. Significa que si yo compro un cilindro de oxígeno, ahí yo voy a tener un montón de átomos de oxígeno pegados, van como de dos en dos. Eso es una molécula de oxígeno. Por eso vamos a tener O2. Y aquí se relaciona porque la pregunta podrá ser, ok, oxígeno, O2, sustancia pura, pero elemento o compuesto, porque tiene dos átomos de oxígeno. Entonces, como tiene dos átomos, vamos al esquemito otra vez un segundito. Oxígeno, elemento compuesto. Alguien podrá decir, es que es O2, tiene dos átomos. Como tiene dos o más átomos, es un compuesto. Ojo, dice tipos de átomos. Si bien el oxígeno es una molécula, en realidad sigue siendo un elemento. Y eso se relaciona con la primera frase de la tarea que les dije anteriormente. Les había dicho que no todas las moléculas conforman compuestos. Exacto. Hay moléculas que conforman elementos. Entonces, el oxígeno es una molécula, pero aunque sea una molécula, sigue siendo un elemento. Ok, vamos con el concreto. El concreto es básicamente eso que tiene cemento, piedra, uno va caminando por la acera, lo ve de trozos diferentes de distinto color. Rápidamente decimos que es una mezcla heterogénea. Vean que hay ejemplos típicos de mezclas heterogéneas. Si ustedes estudian o hacen práctica, siempre se habla del concreto, de la madera, de la arena. Son ejemplos típicos de mezclas heterogéneas. El sirope es básicamente una bebida, un refresco, vamos a decir una disolución. Las disoluciones en realidad siempre van a tratarse de mezclas homogéneas. El agua, insisto, es agua pura, simple y llanamente. Vemos una sola fase, tiene una fórmula, vamos a decir que es una sustancia pura. Como está formado por dos o más elementos, hidrógeno y oxígeno, vamos a decir que es un compuesto. El agua potable, vean que cuando se agrega una palabra, eso pues es como una pista, una trampa, como quieran verlo. En ese caso, para que el agua sea potable, para potabilizar el agua, hay que agregarlo a algo más. De forma coloquial uno dice que se le agrega cloro, en realidad son otras sustancias que tienen cloro en su estructura, pero básicamente es una mezcla. El agua potable va a ser una mezcla homogénea. Y alguien puede decir, pero no, yo voy a un ojo de agua, una fuente natural de agua pura, eso debería no ser una mezcla homogénea. En realidad, si algo sale de la tierra, siempre va a tener sales diluidas, sales disueltas, perdón. De manera que igual vamos a considerarlo como una mezcla. Y es más, aquí como un paréntesis importantísimo, es casi imposible obtener una sustancia 100% pura. Siempre va a haber, aunque sea una mínima cantidad de impurezas. Pero bueno, para efectos prácticos es entenderlo, para efectos de la clasificación, si la cantidad es muy pequeña, pues igual se considera sustancia. Luego vamos con bronce. El bronce, alguien puede decir, muy fácil, sustancia pura, es un elemento. Se les pregunta, ok, ¿cuál es la fórmula del bronce? Muy fácil, Br, no, suave, Br es bromo. Ok, bueno, entonces Cu, no, eso es cobre. Mira, entonces, ¿qué será el bronce? Pues resulta que el bronce no es una sustancia pura, no es un elemento, se trata de una aleación. El bronce es una aleación.
Y para efectos ahorita introductorios, vamos a decir, primero definir qué carajos es una aleación. Y segundo, vamos a clasificarlas. Vamos a decir que las aleaciones van a ser mezclas de metales. Y para efectos nuestros introductorios, vamos a decir que se trata de mezclas homogéneas. ¿Por qué? Porque generalmente yo veo un pedazo de bronce y se le ve una sola fase a simple vista. De manera que mezclas de metales. Todas las aleaciones las vamos a tratar como mezclas homogéneas. De forma que como el bronce es una aleación, vamos a decir que se trata de una mezcla homogénea. Ahora, si alguien se pregunta cuál será, qué metales están mezclados en el bronce, básicamente se mezcla lo que es cobre y estaño. Y de hecho hay varios tipos de bronce. ¿Cuál es la diferencia entre un tipo de bronce y otro? El porcentaje de cobre. Ok. Luego de esto, tungsteno. Vamos a lo mismo, ahí no tengo ni carajo idea de qué será tungsteno. Que ahí nuevamente es ir construyendo, aumentando ese léxico. Tungsteno es un elemento, también conocido como wolframio, de manera que es una sustancia pura, específicamente elemento. ¿Y cuál es su fórmula? Siempre que ustedes digan que algo es una sustancia pura, respóndanse, ¿cuál es la fórmula? Puede ser que la respuesta sea, no tengo idea, no tengo idea, pero al menos sé que tiene. En el caso del tungsteno es W, también se le conoce como wolframio. Ahora vamos con el acero. En el caso del acero también se trata de una aleación importante. Muchas veces pensamos que es el hierro, no, el acero es precisamente una aleación que tiene hierro. En el caso del hierro tiene otra cosa, es hierro y carbón. Importante, alguien puede decir, pero suave, el carbón no es un metal, se supone que una aleación es una mezcla de metales. Bueno, esa mezcla de metales, hay que ponerle un asterisco, es principalmente metales, pero en el caso, insisto, del acero, tiene hierro y carbón. Importante, también hay varios tipos de acero, es decir, si yo estoy, me aparece acero en el examen. Okay, número uno es tener ese léxico de palabras técnicas, de manera que para que llegue al examen yo ya sé que será el acero, que no me quede ahí un montón de palabras que no sé qué significarán. Ok, eso por un lado. Segundo, empiezo a analizar, ok, el acero tiene cuántas fases. Yo veo un pedazo de acero, una sola fase, composición homogénea. Entonces, como es una composición homogénea, puede ser una mezcla homogénea o una sustancia pura. El acero está hecha de una sola cosa, tiene una composición variable. El acero, hay varios tipos de acero, no solo existe un tipo de acero. Como hay varios tipos de acero, significa que el acero tiene una composición variable, es decir, mezcla homogénea. Entonces, como toda aleación, vamos a tratarla como una mezcla homogénea. Y aquí, en esta, de penúltimo, tenemos una amalgama. Insisto, ¿qué carajo será una amalgama? Vamos a decir que una amalgama es una aleación con mercurio. Cualquier aleación donde uno de sus componentes sea el mercurio, vamos a decir que es una amalgama. Probablemente han escuchado la palabra anteriormente en el caso de la odontología, esas calzas grises que se ponen cuando alguien tiene una carie. Básicamente es una amalgama, es una aleación que tiene mercurio. Y como toda aleación, entonces lo vamos a tratar como mezcla. Y finalmente tenemos el ozono. ¿Qué es el ozono? Muchas veces lo hemos escuchado así, la capa de ozono, aquí y allá. ¿Qué será el ozono? Básicamente el ozono, vamos a decir que es igual una sustancia pura, específicamente elemento. ¿Por qué? Vean que el ozono, su fórmula química es O3. Es muy parecido al O2 del oxígeno, pero no es oxígeno, es ozono. ¿Cuál es la diferencia? Tiene un átomo más de oxígeno. Pero como sigue siendo un solo tipo de átomos, vamos a clasificarlo como elemento. Okay. Cualquier cosa, la idea es que comparen estas respuestas con las respuestas propias. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, puede comunicarse con su profesor. A continuación vamos a hacer un último análisis de esto de las composiciones homogéneas y heterogéneas.